Apreciables amigos, en esta tarde vamos a estudiar una vez más la palabra de Dios y quiero invitarles para que vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 23. Y yo espero que tú lo estés buscando en tu hogar y yo voy a leerlo, voy a darle lectura. Dice: después Jesús les dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que yo quiera, tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Y en esta tarde me gustaría que pudiéramos estudiar un mensaje interesante. Yo le he titulado: seguir a Jesús es fácil, ser realmente un discípulo no lo es. Y quisiera que pudiéramos estudiar este pasaje. Y primeramente tenemos que entender qué significa el texto, o más bien qué quería decir Jesús cuando decía: tiene que ser realmente mis discípulos. Y para ello tenemos que entender el texto. Saben, muchos de los que estaban en ese momento con Jesús, cuando Jesús estaba hablando en aquel día, algunos seguían a Jesús por curiosidad. Hay personas que siguen a Jesús por curiosidad, porque se escuchaba que había un hombre que curaba, que tenía una facilidad para hablar, que contaba historias interesantes, cautivantes, y muchas personas lo seguían a Jesús más que por otra cosa, por curiosidad. Pero también había un segundo grupo de personas, ¿sabes? El segundo grupo de personas eran aquellos que seguían a Jesús para tener la oportunidad de poder ser sanados, la oportunidad de poder recibir algún tipo de beneficio de Jesús. Personas que seguían a Jesús por necesidad. Entonces tú entiendes que hay personas también que a Jesús lo siguen por necesidad, porque quieren algo a cambio, quieren un beneficio. Pero había un tercer grupo de personas que estaba siguiendo a Jesús cuando Él externaba estas palabras. Y sabes, estas personas en el capítulo 22, versículo 24, eran personas que seguían a Jesús con un interés político. Porque para el pueblo, para muchos de los que seguían a Jesús, pensaban que Jesús establecería un reino. Pensaban que Jesús les traería algún puesto político, tenían que quedar bien. Y entonces muchos seguían a Jesús por esas tres razones. Ahora, dice nuestro pasaje, las palabras que Jesús dijo: bueno, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguien está pensando seguirme, de verdad, tiene que olvidarse de sí mismo, tiene que dejar de pensar en sí, tiene que tomar su cruz y morir cada día, o sea, estar dispuesto a morir. Pero ¿qué nos dice Lucas capítulo 9, versículos 58 al 62? Me gustaría que pudieran acompañarnos con la vista. Lucas 58 al 62. Y dice de la siguiente manera. Dice: Jesús les dijo a aquellas personas que lo escuchaban: las zorras tienen nidos, las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos. Le respondió Jesús: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y entonces, posteriormente, dice el versículo 59, a otro le dijo: sígueme. Y entonces se le contestó: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús entonces le externó y le dijo: nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto de ver el reino de Dios. Y entonces pasa algo interesante y algo triste tal vez. Después de que Jesús les dice: bueno, conmigo no hay ningún beneficio, yo ni hogar tengo, no tengo nada que darles. Dice Juan capítulo 6, versículo 66. Dice, textualmente dice de la siguiente manera: después de esta situación, después de lo que Jesús hizo, muchos de sus discípulos, dice mi versión, volvieron la espalda, o sea, se fueron y ya no andaban con Él. Así que Jesús entonces se dio cuenta, hizo un filtro de los que realmente querían ser sus discípulos. ¿Qué es lo primero que debemos de entender entonces?
El primer mensaje que debemos entender para seguir a Jesús es que es necesario negarnos a nosotros mismos. Es necesario dejar de pensar en nuestro beneficio. Es necesario dejar de pensar en nosotros, en lo que a nosotros nos gusta, en lo que nosotros queremos. La segunda parte, entonces, dice nuestro pasaje, dice, es necesario que tomen su cruz. Y en la traducción del lenguaje actual dice, es necesario que mueran o estén dispuestos a morir cada día. Y la pregunta entonces que podrías hacerte sería, ¿morir a qué? ¿A qué tienes que morir? Y entonces tú tienes que entender que a la luz del mensaje de Cristo, tú tienes que aprender a morir a tus aspiraciones personales. Ahora, no estamos diciendo que tú ya no vayas a la escuela, que tú no trabajes, que tú no desees superarte, no, sino estamos hablando a que tú tienes que comenzar a pensar en lo que Dios desea que tú hagas, en lo que Dios desea que tú obres. Y entonces tú debes de pensar que muchas veces lo que Dios tiene para nosotros no necesariamente es lo que nosotros esperamos. Y yo recuerdo, rápidamente lo voy a contar, hace tiempo conocí a una joven, una feligrés, iba a entrar a la universidad y entonces un par de veces yo le dije, bueno, ¿y por qué no oras? ¿Por qué no le preguntas a Dios, Dios, ¿qué quieres que yo haga para ti? Y solo sonreía, hasta que un día, después de varias insistencia de mi parte, ella me dijo, pastor, es que la verdad es que yo no quiero, me dijo, porque yo sé que lo que Dios tiene para mí no es lo que yo quiero. Mis queridos amigos, es necesario negarnos cada día a lo que nosotros queremos. Es necesario dejar a un lado el trabajo, los negocios, el estudio, las posesiones, el hogar. Hay personas que no siguen a Jesús porque no pueden dejar su hogar. Hay personas que no le dedican tiempo a Dios porque tienen trabajo, porque tienen escuela, porque sus posesiones no les ayudan, los atan para entonces seguir a Cristo. Mis queridos amigos, ¿cuál es el ejemplo entonces que Cristo nos ha dejado? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 24, y quisiera leerlo para ti. Y dice de la siguiente manera: para esto fuimos o fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Y dice, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, Él no replicaba los insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel juez que juzga con justicia. Versículo 24, y dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos por la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Si tal vez no has entendido hasta aquí el mensaje, la idea central de este mensaje, te explico. Dios desea que nosotros podamos seguirle de todo corazón. Dios desea que nosotros podamos dejar a un lado lo que a nosotros nos gusta y comenzar a preguntarle, Dios, ¿qué quieres que yo haga para ti? Dios desea que moramos cada día a lo que nosotros somos, a nuestro yo, a nuestro orgullo, a lo que nos gusta y poder comenzar a trabajar para Él. Dios desea que, si es necesario, seamos capaces de seguir el ejemplo de Cristo. Primera de Pedro, de ser capaces de seguir el ejemplo de Cristo, de seguir sus pasos y tal vez, si es necesario, hasta la muerte. Dar nuestra vida para poder servir a Dios. Es por eso que es más fácil ser un cristiano que ser un verdadero discípulo. Porque hay muchos cristianos, pero hay pocos discípulos. Yo quiero invitarte para que en este día tú puedas reflexionar en la vida que tú llevas. Tú puedas reflexionar en la manera en cómo conduces tu vida. Tú puedas pensar, hacer una introspección, o sea, reflexionar con respecto a cómo estás viviendo, cuáles son tus prioridades. Un día Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si tú estás cosechando, si tú estás trabajando, invirtiendo en cosas que tienen que ver con el cielo, entonces un día tú estarás en el cielo. Pero si tú estás construyendo casas, si tú estás
tal vez más preocupado por las cosas de este mundo, entonces tú estás atado a este mundo. Dios te bendiga en este día. Bendiciones.